Bienvenidos a nuestra primera sesión de esta serie de estudios, La semana que cambió la historia. Y a pesar de que el título nos habla de una semana, yo quisiera tocar unos días antes, ya, para poder ponernos en contexto. ¿Por qué lo hago? Porque hay un relato en la Biblia, puntualmente en el libro de Juan, capítulo 12, donde se nos da un margen de tiempo, ¿no? Acompáñame por favor a Juan capítulo 12. El apóstol Juan dice así, versículo 1, Juan 12:1, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Jesús se encontraba en la ciudad de Jericó y tenía que regresar a Betania. Ahora, tenía que haber hecho ese recorrido el día viernes, porque de otra manera hubiese sido imposible que lo haga sábado, porque el sábado era el día de reposo. Entonces Jesús sale temprano, muy temprano, con sus discípulos, hace el recorrido hacia la ciudad de Betania, y en Betania ya lo estaban esperando sus amigos, los conocidos que tenía ahí en Betania, para recibirlo y tener una cena especial. Recuerda que Jesús tenía una relación especial con la ciudad de Betania. Si bien es cierto, Galilea era una ciudad especial para él, allí desarrolló gran parte de su ministerio público, pero cerca de Jerusalén, en la región de Judea, Betania era la ciudad con la que él tenía mayores vínculos, porque ahí estaba una familia especial, una familia de hermanos que eran amigos de Jesús, que eran Lázaro, Marta y María. Ellos vivían en esa aldea, ¿no? Entonces Jesús va para esa aldea. Y yo te aclaro este detalle porque hay una controversia respecto a qué día fue que salió Jesús. Bueno, aquí nos dice el Evangelio de Juan que salió 6 días, pero se cuenta desde el viernes en la mañana, ¿no? Bueno, llegaron a la aldea el mismo viernes, pero aquí hay otro dato interesante que hay que considerar. Los judíos contaban los días, digamos, al revés que los contamos nosotros. Ellos contaban desde la tarde del día anterior, el inicio del nuevo día, hasta la tarde del otro día. Entonces, Jesús sale el viernes de la ciudad de Jericó con sus discípulos y llega el mismo viernes a Betania, pero ya cuando llega la tarde, ya se convierte en sábado, día de reposo. Y entonces la cena también, en consecuencia, tuvo que haber estado preparada antes. Ya lo estaban esperando allí, ya habían preparado la cena, y la cena sucede ya el mismo sábado, el día de reposo. Y vamos a ver lo que nos dice, vamos a seguir leyendo Juan capítulo 12 y leemos ahí lo que nos dice la narración. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y aquí hay otro asunto de controversia, ¿no? Este es el primer evento que estamos estudiando de la semana que cambió la historia. Atrasándonos un poquito, yendo en el tiempo un poquito más atrás al día viernes del viaje de Jesús a Betania, y ya estamos en el día sábado, ¿no? Que es según cómo los judíos contaban el horario. Entonces ya llega la cena. Ahora, aquí hay una controversia también, porque muchos dicen esta cena fue en la casa de Lázaro, Marta y María, y otros dicen no, la cena fue en casa de... Y hay otra narración en otros evangelios llamados sinópticos, donde se dice que la cena fue en la casa de Simón el leproso. Hay quienes resuelven esta controversia diciendo de que fueron 2 cenas, ya que los evangelios sinópticos dicen que la cena fue 2 días antes de la Pascua, y aquí estamos en 6 días antes de la Pascua, ¿no? Hermanos, como dije en la presentación del curso, no es mi deseo entrar en la polémica de aclarar estos detalles. Honestamente, lo que yo entiendo es de que hubo una sola cena, y lo que nos dice Juan no es que la cena fue en casa de Lázaro, Marta y María, sino que la cena fue simplemente en la ciudad de Betania. Y al parecer la cena fue en la casa de un ex leproso. Ese es otro detalle que hay que entender. No pudo haber sido un leproso, porque de otra manera no hubiese podido vivir en la comunidad. Era un leproso que ya había sido sanado, ¿no? De nombre Simón, que era un nombre muy popular. No hay otra mención de este leproso. Algunos dicen que este leproso fue sanado por Jesús. No sabemos si fue así. Lo cierto es que se organizó una cena. Ahora, se nos dice, y aquí vamos a ver un detalle nuevamente leyendo, dice: y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Esto nos deja entrever un detalle de la práctica del día sábado,
que tenía que ver con que las cenas importantes eran solamente para que participaran los hombres. Las mujeres podían atender, pero no se sentaban a la mesa juntos con los hombres. En ningún sentido quiero que pienses que esto es una exaltación al machismo o la denigración de la mujer. No, simplemente es la descripción de cómo eran las costumbres en esa época. Dios validaba estas costumbres. Realmente no encontramos en la Biblia ninguna indicación de que así sea, ¿no? En este caso en particular. Sin embargo, te describo para que te hagas una idea de cómo eran los hechos, ¿no? Entonces, entre las que servían, dice aquí el relato bíblico, que estaba Marta, y Lázaro estaba entre los que estaban sentados. Entonces, por lo menos habían allí, vamos a pensar, Jesús con sus 12 discípulos, 13 personas, más el dueño de la casa, Simón, el ex leproso y Lázaro, por lo menos 15 personas. Entonces tenía que ser un ambiente grande, ¿no? Que pudiera favorecer la reunión de todas estas personas. Ahora, en medio de esa cena pasa algo interesante, ¿no? Vamos a leer el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara o no porque le importara, ¿no?, la situación de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, en medio de la cena pasa algo peculiar, llamativo, ¿no? María se acerca, irrumpe en medio de la reunión, de la conversación, y se acerca a Jesús y lleva un perfume en un envase especial cerrado, lo quiebra delante de Jesús y nos dice la narración en Juan de que derrama el perfume y lo derrama a los pies de Jesús y comienza a enjugar los pies con sus cabellos. Y para ello tenía que soltarse el cabello y quitarse la pequeña especie de capa o velo que tenía en la cabeza, lo cual era una afrenta para las mujeres, algo que las mujeres por costumbre no deberían hacer en esa época, ¿no? Y entre la mezcla de romper las reglas, entre la mezcla de irrumpir en una reunión de hombres, entre la mezcla de acercarse y tocarle los pies a un hombre, que era otro asunto cultural que no estaba permitido en un evento así público, ¿no? María rompe todas estas reglas porque su prioridad era demostrarle al Señor su amor y su adoración, ¿no? Eso es lo que encontramos. Entonces, hasta aquí, en este día 6, antes de la celebración de la Pascua, tenemos de que Jesús hace el viaje a Betania, Jesús tiene esta linda cena con los amigos, y Jesús se encuentra con esta circunstancia tan especial que es que María le expresa su adoración a través de arrojarle el perfume. Lo que viene a continuación en este día es lo que vamos a leer. Dice, volvemos a Juan capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vemos que aquí lo último que sucede en ese día es el complot para matar también a Lázaro. Ahora, ¿por qué querían matar a Lázaro? Nota lo que nos dice aquí el relato de Juan, que la gente se enteró que estaba Jesús y estaba Juan, ¿en dónde? En Betania, en esta reunión, esta cena especial, y la gente vino, probablemente gente de Jerusalén. Era la celebración estaba próxima a la celebración de la Pascua, y era una época de mucho turismo, de mucha gente que venía a la ciudad de Jerusalén, y atraía mucho esta fiesta, no solamente porque venían judíos de otras partes, y para ellos era una fiesta especial, la fiesta de la Pascua llamada Pesaj en hebreo. La traducción sería simplemente pasar o pasar de largo, ¿no? Los judíos recordaban de que, según nos narra la Biblia en el Éxodo, el día de la muerte de los primogénitos, Dios le manda a Moisés de que todo el pueblo mate un cordero
y con la sangre marque los dinteles, el marco de su puerta, que su familia, que la familia judía se mantenga adentro, no salga de su puerta, y el ángel exterminador iba a venir para matar a los primogénitos de todos aquellos que no tuvieran la marca. Y los que no tenían, por supuesto, eran los egipcios, ¿no? Porque no habían recibido este aviso. Entonces, en honor a la salvación que Dios les dio a través de esa marca en esa noche, es que ellos celebraban siempre la Pascua. Pero ¿sabes qué? Habían también gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Gente que venía de todas partes, que de alguna manera, al ver el testimonio histórico de cómo Dios había acompañado al pueblo de Israel, de cómo Dios había traído salvación a esta nación, a pesar de los tiempos difíciles que en ese momento vivían como tributarios, esclavos de Roma, ¿no? De todas maneras, ellos habían abrazado esta fe monoteísta de los judíos y venían a adorar también en Jerusalén en esa época. Entonces, no solamente habían judíos y algunos israelitas, ¿no? de diferentes partes que venían a la celebración, sino también que venían gentiles piadosos, temerosos de Dios. Entonces, la ciudad de Jerusalén estaba llenecita. Entonces, al momento en que Jesús estaba celebrando, teniendo esta cena en Betania, la fama de Lázaro, que había sido resucitado, llegó a todas partes y por supuesto llegó a Jerusalén. La distancia entre Betania y Jerusalén era menos de 3 kilómetros, ¿no? Menos de 3 kilómetros, estaba muy cerca. Entonces es probable que mucha gente de Jerusalén también llegó. Y nos dice aquí la Biblia, dice Juan, que no solamente venían para ver a Jesús, sino para comprobar con sus propios ojos de que Lázaro había sido resucitado. Ahora, ¿por qué el caso de Lázaro llamaba mucho la atención? Porque Jesús había resucitado por lo menos a 2 personas más, según nos narran los evangelios. Resucitó a la hija de Jairo, ¿te acuerdas? Pero también resucitó al hijo de la mujer de Naín, la viuda esta de Naín. Pero esas resurrecciones fueron casi inmediatas, o sea, se dio la muerte y de manera casi inmediata, dentro del mismo día, tanto la niña como el muchacho fueron resucitados por Jesús. Y había una creencia entre los judíos, y esto es para tener un poco de contexto, de que una vez que una persona moría, el alma quedaba flotando por 3 días. Es decir, en esos 3 días se podía revertir la muerte. Increíble, ¿verdad? Ellos pensaban eso. Pero como ya en el 4.º día el cuerpo comenzaba a emanar un olor hediondo, entonces ellos decían, eso es demostración de que la muerte es irreversible. Te vuelvo a decir, la resurrección de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naín fueron casi inmediatas en el mismo día. Entonces era fácil que los líderes religiosos judíos simplemente rechazaran esto como una evidencia de la deidad de Jesús. Pero cuando Lázaro muere, y quizás tú puedes estudiar en tu casa o recordar lo que nos narra la Biblia de esto, cuando Lázaro muere, Jesús esperó 4 días para volver y resucitarlo. Y dice claramente, tanto el mensajero que fue transmitiéndole las noticias de la muerte de Lázaro, como frente a los discípulos, ¿no? Que la muerte de Lázaro no era definitiva, sino que era un suceso que marcaba la gloria del Hijo de Dios. Y después de 4 días de muerto y Jesús resucitando a Lázaro, este hecho sí llamó la atención no solamente del pueblo, sino que molestó demasiado a los líderes religiosos de la época. Por eso es que cuando todos se enteraron de que Lázaro, que había estado muerto por 4 días, es decir, la muerte era irreversible, ¿no? Estaba ahí con Jesús, vinieron a verle y ¿sabes qué? La gente comenzó a creer en él, salvo los líderes judíos, ¿no? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, que lo que hicieron fue tomar consejo para matar a Lázaro. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este día, de 6 días antes de la Pascua? Aprendemos de que nuestro Señor, en primer lugar, tenía contacto con la gente. Él tenía una gran amistad con esta gente de ahí, de la aldea de Betania, y ¿sabes qué? Posiblemente fue a despedirse de sus grandes amigos con una cena. Después vamos a ver de que Jesús tomó en estos últimos días Betania como su centro de operaciones, pero esta cena fue especial. Y fue especial porque María reconoció, y Jesús lo dice, ¿no? Para mi muerte ha preparado esto, ¿no? Hermanos, Jesús quiere conectarse con la gente. Esta Semana Santa hay que recordar si de repente estamos conectados con Él o no. Si nuestra relación con Él es viva, intensa, genuina o no. Y también para recordar de que nuestro Señor es el que hace milagros
que por más que la gente quiera negarlos, no se pueden. ¿Cuál ha sido el último milagro que Jesús ha hecho en tu vida? Yo te invito a que recapacites. Estamos en tiempos difíciles, no cabe duda, ¿no? La situación se torna confusa, se torna incierta en muchos casos y un problema llama a otros problemas, pero ¿sabes qué? Nosotros podemos estar seguros de que nuestro Señor, que levantó a Lázaro e hizo una infinidad de milagros mientras estuvo aquí en la tierra, sigue siendo nuestro Señor y Él es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros cuando está en su voluntad. Te animo a que, si no lo has hecho, pongas tu confianza en ese Señor que hizo un milagro imposible, algo irreversible, levantar a Lázaro, pero en ese Señor que, a pesar de ser tan poderoso, se contactaba con la gente. Dios te use.